Yo creo que hay dos mensajes fundamentales. Uno de ellos, evidentemente, el país está en transición, la economía está en transición. No se sabe exactamente qué es lo que va a terminar sucediendo porque hay muchas variables en juego, sobre todo en el campo político, que terminan afectando el campo económico, pero este año ya está más o menos jugado. Es decir, este año la economía va a crecer entre 1,5 y 2%. Eso es una desaceleración frente al año anterior importante, era inevitable. Ya por suerte en la mañana de hoy tuvimos una buena noticia en el frente inflacionario, la inflación ha empezado a ceder. Por lo tanto, digamos que con ese panorama económico, pues se sabe más o menos qué se juega de aquí hasta el final del año. Quedan, por supuesto, interrogantes acerca de la evolución de las reformas que ha propuesto el gobierno del presidente Petro. También el día de ayer ya se supo que el Consejo de Estado anuló la elección del presidente del Congreso, de Roy Barreras, y eso puede cambiar un poco el ritmo de las reformas. La de la salud se va a jugar todo por el todo en las próximas 6 semanas, pero la pensional y la laboral se fueron para la siguiente legislatura, donde ya habrá una nueva presidencia del Congreso en cabeza de la Alianza Verde. Entre todo, unas cosas y otras, creo yo que el espíritu que ha congregado aquí a los empresarios, a los asistentes a esta cumbre es: seguimos para adelante, seguimos con la economía más dinámica de la región en los últimos 4 años, con interrogantes por resolver, pero en medio de esos interrogantes la posibilidad de explotar este crecimiento económico va a ser fundamental. Vale, Mauricio, estamos hablando aquí con varios empresarios, grandes empresarios, también medianos, algunos pequeños, y yo creo que muchos frente a todo este tema, algunos con incertidumbre, impacta mucho más en esos medianos y pequeños empresarios porque tienen quizás a veces menos flexibilidad, menos posibilidad y campo de acción. ¿Qué podemos decirle a ellos que a veces, digamos, sus presupuestos no son tan altos y quizás se les dificulta un poco avanzar en medio de alguna incertidumbre? Yo creo que lo fundamental para el pequeño y mediano empresario es tener presente que el ciclo de desaceleración de la economía ha coincidido con un ciclo de aumento de las tasas de interés. ¿Eso qué significa? Que se van a ver en los próximos meses con una profundización de esta situación en la que se me reduce el nivel de crecimiento de las ventas, pero me crece el nivel de endeudamiento en términos de lo que tengo que pagar, de la carga financiera. Y también simultáneamente es posible que se empiece a deteriorar la cartera. Todo eso, ¿a qué lo lleva a uno? A ser cauto, a ser prudente, a apretar tuercas. Creo yo que los ritmos de expansión que traíamos cuando teníamos tasas de interés reales negativas, que en la práctica era lo que venían sucediendo, son ritmos que hay que frenar, hay que desacelerar, hay que ser mucho más cautos, apretarse el cinturón por una parte, tratar de tener la menor carga financiera por otra parte, porque esa va a durar unos cuantos meses todavía presionándonos, pero aparte de eso, tener presente que hay luz al final del túnel. Ahora que ha empezado a reducirse la inflación, vendrá un ciclo descendente de tasas de interés en la segunda mitad del año, y eso quiere decir que uno puede ver con cierto optimismo la otra orilla de la piscina, nadar con cuidado estos meses que nos vienen, pero llegar a una situación en la que van a empezar a bajar tasas de interés y ojalá, si todo funciona bien en lo político, se estabilice el ciclo político para el país y la economía del año entrante vuelva a crecer de manera importante. Vale, interesante, Mauricio. En este clima, digamos, de ser cautos, de ser un poco medidos, también resaltan algunas noticias de empresas que también están, por otro lado, apostándole mucho. Escuchábamos ayer al presidente de Claro diciendo que hay una nueva inversión de $165 millones en Colombia, apuestas por conectividad, por construir un mejor panorama, para ofrecer más productos y servicios tecnológicos a Colombia. ¿Cómo vemos esa otra cara de la moneda? Empresas invirtiendo fuerte por consolidar ecosistemas digitales que le permitan a muchas compañías crecer. Iván, yo creo que es muy importante recordar algo. Uno tiene que tener un ojo puesto en la coyuntura y un ojo puesto en el futuro y en la situación estructural del país. Uno de los datos más interesantes que se encuentra uno cuando ve las grandes cifras económicas es que Colombia es el país que más ha crecido desde 2019 hasta hoy entre sus pares de América Latina. Que sí, que Chile, que Perú, que qué sé yo, que Brasil ahora con Lula, todo eso es cierto, pero cuando uno analiza dónde estábamos en el año 2019, dónde vamos a cerrar el 2023, a pesar de la desaceleración de la que he hablado hace un momento, la economía colombiana es la más dinámica de la región. Eso significa, por una parte, que tenemos buenas instituciones,
que tenemos pesos y contrapesos, que tenemos calidad de empresarios y que tenemos muchos elementos que permiten crecer la economía, que son las deficiencias. Te pongo un ejemplo. En Colombia, el sector telecomunicaciones ha sido un sector muy dinámico, es el que nos convoca en esta cumbre, y hay brechas en muchas regiones del país en telecomunicaciones, en infraestructura, en antenas, en acceso a internet, etcétera, etcétera. Esas brechas no desaparecen porque haya una situación inflacionaria, esas brechas no desaparecen porque haya una situación de altas tasas de interés, esas brechas se mantienen y quiere decir que hay una inmensa oportunidad para la comunidad, para la economía y para el sector privado para ir cerrando brechas. Yo creo que esas inversiones, como las que anunció ayer el doctor Centeno, son inversiones que responden a una realidad. Colombia es una economía tremendamente dinámica, con muy buena institucionalidad, y los vaivenes políticos y económicos de corto plazo no pueden nublar las grandes oportunidades de inversión que existen. Mauricio, y para nadie es un secreto que finalmente las compañías están entendiendo, desde las más grandes hasta las más pequeñas, que la tecnología es un factor clave de crecimiento. Lo vimos en pandemia, muchas empresas apenas subiéndose a internet, y yo creo que en ese sentido la apuesta es por más tecnología, por más infraestructura, más conectividad, que se ha mencionado muchísimo. En esta cumbre hemos visto varios ejemplos de empresas que han utilizado la tecnología en situaciones que parecerían ser adversas, pero que en últimas constituyen oportunidad. Al final de la tarde de ayer tuvimos el caso de una microfinanciera que está atendiendo la base de la pirámide, estoy hablando de Contactar, que se especializa en prestarle a campesinos que están distantes de los municipios y distantes de las veredas. Cualquiera dirá, bueno, pues ¿qué negocio puede haber en prestarle a campesinos que están dispersos en regiones difíciles, por allá en las cumbres andinas, etcétera, etcétera? Bueno, Contactar tiene una cartera bajísima, una cartera mala, bajísima comparada con el promedio del sector financiero, se ha expandido de manera muy importante, con buen negocio para Contactar, pero también con buen impacto social. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me echan este rollo? Porque Contactar lo ha hecho de la mano de Claro. No es que yo esté aquí para hacerle propaganda a Claro o para no hacerle propaganda a Claro. Estoy respondiéndole una pregunta, Iván, acerca del papel de la tecnología. Y ha encontrado Contactar soluciones específicas para esos campesinos, para hacerles educación financiera, para darles créditos fundamentales para desarrollar su negocio y para darles además créditos fundamentales para mejora de vivienda y darle oportunidades a las mujeres y a los jóvenes. Todo dentro de un esquema de negocio que es rentable para Contactar y que es de la mano de la alianza con la tecnología de Claro. La tecnología, en últimas, permite desarrollar oportunidades de negocio que de otra manera no se habrían podido desarrollar. Y creo que ese es uno de los mensajes claves en esta coyuntura, Iván. Súper, Mauricio. Pues muy bien, muy interesante, digamos, saber cómo se está moviendo todo esto. Definitivamente hay una apuesta por la tecnología, hay un mensaje de optimismo, hay un mensaje de tranquilidad, confianza en nuestras instituciones, que estamos haciendo las cosas de manera adecuada para darle una tranquilidad a los empresarios. Un mensaje final también muy asociado a eso, a esa tranquilidad y a esa confianza en lo que tenemos de aquí en adelante. Yo creo que lo fundamental es entender que la desaceleración que está viviendo la economía colombiana era inevitable. Veníamos creciendo por encima de nuestras posibilidades, eso se notaba en la inflación, eso se notaba en la situación del endeudamiento externo, del endeudamiento público, y había que frenar un poco la economía. Ese freno se da en un contexto político complejo, porque hay tensiones hacia un lado, hacia otro, las reformas, el gobierno, el Congreso, pero están funcionando los sistemas de pesos y contrapesos. Eso es una democracia, un juego de pesos y contrapesos, donde el Ejecutivo va para un lado, el Legislativo para otro, el Judicial para otro, pero en últimas confluyen hacia un equilibrio democrático. Están funcionando los pesos y contrapesos. Y finalmente, en todo ese contexto, uno ve la región y Colombia sigue siendo una estrella que brilla en la región. Creo que hay que ser cautos, pero con el ojo optimista visto hacia el mediano plazo.